Rezo todas las noches para que alguien me encuentre. ¿Fuiste tú a quien Dios envió? La súplica se coló entre los barrotes, donde la exhibían como si fuera un monstruo. El apache, solo, sintió que se abría de nuevo la vieja herida de su propia pérdida. Ese ruego desesperado cambiaría para siempre el destino de ambos. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En 1874, el polvo de Nuevo México se levantaba con cada paso, como si el suelo mismo quisiera borrar cualquier rastro de vida. Tashi caminaba tras las huellas que cortaban la tierra seca, huellas que no eran suyas, pero que llevaban sus animales. 2 caballos, una silla y los mantimientos que usaba para negociar cuero y maíz en las ferias de paso. No perseguía por orgullo ni por venganza. Necesitaba recuperar esos animales para mantener las pocas trocas que le permitían comprar harina y sal, para sostener la rutina estrecha de supervivencia que había construido después de perder a su compañera y apartarse de los suyos. El cielo pesaba como plomo fundido sobre las llanuras. El viento traía olor a tierra quemada y a algo más, algo que Tashi reconocía sin necesidad de verlo. El rastro de muchos animales juntos, el olor del estiércol mezclado con sudor de bestias cansadas. Siguió las marcas durante 2 días, durmiendo poco, comiendo menos. El agua de su calabaza se acabó al mediodía del segundo día, pero conocía cada arroyuelo seco, cada piedra donde solía juntarse el rocío de la madrugada. Sobrevivir era cuestión de memoria, no de suerte. El rastro lo condujo hasta una villa donde banderas de colores colgaban entre postes de madera y el sonido de tambores llegaba desde la plaza central. Había carromatos alineados y gente apiñada frente a una tienda grande, riendo con esa risa nerviosa de quien paga por ver lo que no debería mirar. Por el peso de las pisadas en el suelo, por la anchura de las ruedas y la distancia entre ellas, Tashi entendió que parte de su ganado y al menos 2 de sus caballos estaban ahí, escondidos bajo lonas gruesas junto a otros animales. Se acercó por la sombra de las carpas, observando sin llamar la atención. Su paso era el de quien ha aprendido a no dejar huella, a no levantar polvo, a volverse invisible cuando hace falta. El dueño del circo era un hombre llamado Silas Griff, de ojos helados y cuentas atrasadas con proveedores de El Paso. Su manera de dar órdenes decía más que sus palabras. Cada movimiento convergía hacia la taquilla y hacia la jaula mayor, cubierta por un trapo pesado que se mecía con el viento caliente de la tarde. Cuando el paño fue retirado con gesto teatral, la multitud suspiró como si hubiera visto algo sagrado o maldito. Ahí estaba la atracción principal, una mujer grandota, de huesos anchos y altura poco común, exhibida como curiosidad desde que era apenas una muchacha. Se llamaba Elsie. No parecía feroz, tampoco grotesca. Había en ella algo contenido, como quien aprende a hacerse pequeña para no lastimar a nadie, como quien se disculpa por ocupar el espacio que le corresponde. Tati no buscaba salvar extraños, buscaba caballos, nada más. Sin embargo, al rodear la carpa por un costado para contar los animales atados detrás, sus ojos cruzaron la mirada de la mujer por entre los barrotes. La expresión cansada que ella cargaba, marcada por muchas ferias y miradas crueles, se encendió por un instante con algo parecido a la esperanza. Con la voz que parecía atravesar los clavos del fierro, ella dijo, en una súplica que no estaba en el número del espectáculo: «Rezo todas las noches para que alguien me encuentre. ¿Fuiste tú a quien Dios envió?» Tashi desvió la vista, incómodo. Aquello lo hirió en un punto que evitaba tocar, el recuerdo de su compañera apresada meses atrás en otra feria para trabajar a cambio de comida,
La sensación de no haber llegado a tiempo, el peso de haberla buscado durante semanas solo para encontrar una tumba sin nombre. Dio la vuelta y siguió contando lazos, herraduras, puntos de fuga. El objetivo seguía siendo el mismo, siempre el mismo. Al caer la tarde, mientras escuchaba el movimiento de las carretas y el griterío de los vendedores ambulantes que ofrecían licor barato y empanadas rancias, Tashi oyó a la costurera del circo, Rosa Valdés, quejarse con un cuidador de animales. Rosa, mexicana, viuda reciente de un herrero que había muerto aplastado por una viga mal sostenida, dependía del salario que Silas le pagaba a regañadientes. Conocía el precio de cada hilo y también la frialdad del patrón, esa manera que tenía de mirar a la gente como si fueran herramientas que se pueden reemplazar. Entre trapos sucios y una calabaza de agua tibia, Rosa susurró que el patrón planeaba vender a Elsie a un coleccionista de rarezas en Chihuahua, un hombre rico que pagaba bien por curiosidades humanas para exhibir en su hacienda. Recibiría a cambio una suma capaz de cubrir deudas acumuladas con prestamistas del Paso y renovar las lonas que ya se deshacían con el viento. El negocio estaba señalado para dentro de 2 noches, en el cruce del Río Grande, donde un intermediario esperaría con el dinero en una bolsa de cuero sellada. Era información precisa. Rosa había cosido la capa nueva para la mercancía y había visto sin querer el recibo con el nombre del comprador garabateado en tinta desigual. Esa noticia dio sentido al pedido que Tashi había escuchado. El pasado que lo atormentaba encontró un puente en el presente, y ese puente tenía nombre: Elsie, la mujer que pedía ser encontrada. Él no tenía intención de volverse justiciero ni héroe de corrido. No creía en esas cosas, pero entendió lo que esa venta significaba. Elsie sería llevada a un cautiverio aún más lejano, encadenada para siempre en una hacienda donde nadie preguntaría por ella, donde moriría sin nombre como tantos otros que el mundo prefiere no ver. El pensamiento de alguien reducido a objeto, a mercancía tasada por su rareza, activó el honor que insistía en mantener a pesar de todo. Decidió actuar de modo que también resolviera su propia necesidad. La estrategia tomó forma con lo que el lugar ofrecía. Observó durante horas, memorizado cada detalle como hacía cuando rastreaba venados en las montañas. Vio que las cadenas de las cuadras eran trancadas siempre por el mismo muchacho distraído que fumaba tabaco barato y se rascaba la nuca. Notó que la jaula de Elsie tenía un candado grande ya gastado por el óxido y que la tela que la cubría dejaba una rendija por donde pasaba una vara de madera que servía para colgar el anuncio de la mujer gigante de las praderas. En la noche siguiente, cuando las fogatas del campamento se apagaban y solo quedaban brasas rojas como ojos de animal herido, Tashi cambió un cinturón de cuero labrado, uno de los pocos objetos de valor que conservaba, por una llave de herrero con un viejo que arreglaba cazuelas en la orilla del pueblo. A cambio del silencio, prometió retirar discretamente solo los 2 caballos que le pertenecían, marcados con un corte especial en el freno, y aún devolver un potro perdido que había visto amarrado entre las sombras. Rosa, que veía en la libertad de Elsie un ajuste del mundo, un acto de justicia que ella misma no había tenido valor de intentar, entregó a Tashi un pedazo rasgado del libro de cuentas de Silas. En él constaban compras de animales con marca raspada, indicio claro de que los caballos eran de origen dudoso, probablemente robados o comprados a ladrones que cruzaban la frontera. Dijo que había guardado el papel por miedo y culpa, escondiéndolo bajo el colchón de paja donde dormía, y que algún día podría servir para algo bueno. Cuando la madrugada trajo viento frío y las lámparas de aceite temblaban como si tuvieran miedo, la oportunidad nació. Tashi comenzó liberando a los caballos para crear ruido sin alarde, sin provocar estampida. No era barullo de carnaval ni espectáculo de feria,
Soltó solo los suyos, reconociéndolos por el nudo especial que hacía en las riendas y por la cicatriz en el lomo del más viejo. Los llevó hasta la cerca lateral y los amarró corto, listos para partir, mientras batía las palmas del cuero para simular un estruendo de lona que se deshace con el viento. El vigilante, un hombre gordo que masticaba tabaco y escupía cada 2 minutos, salió a ver qué pasaba, maldiciendo en voz baja. En esa distracción, Tashi se acercó a la jaula, moviéndose como sombra entre sombras. La llave de herrero no abrió completamente, pero permitió forzar la tranca que ya estaba débil por años de uso y descuido. El fierro cedió con un chasquido que pareció demasiado alto en el silencio tenso de la madrugada. Elsie contuvo la respiración, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Reprimió el impulso de alzar los brazos hacia el cielo en gesto de gracias y aprendió en segundos a encogerse por entre los barrotes, doblando las rodillas y girando los hombros como hacía para pasar por puertas angostas desde que era niña. Su cuerpo había aprendido a adaptarse a un mundo hecho para gente más pequeña. La dificultad mayor estaba en los pies. El peso de años sobre suelos duros había cobrado su precio en callos gruesos y uñas deformadas. Tashi había preparado tiras de tela y cuero para improvisar sandalias anchas, más grandes que cualquier zapato normal. Se las puso con cuidado, envolviendo los tobillos hinchados. Rosa apareció con un abrigo raído pero limpio y una bolsa de pan duro que había guardado de la cena, y sin decir adiós con palabras, empujó una pequeña imagen de madera tallada en la mano de Elsie. Era la Virgen de Guadalupe, no más grande que un pulgar, gastada por el uso, como quien deja una bendición y también una despedida silenciosa. Lo acordado era simple pero peligroso. Salir por la abertura de los fondos donde las carpas se juntaban de modo descuidado, tomar el sendero del arroyo seco que bajaba hacia el sur y antes de que amaneciera, doblar hacia el norte, lejos del camino principal donde seguramente los buscarían primero. La fuga no tuvo trucos imposibles ni milagros de corrido. Cada paso exigió esfuerzo real, medido, sostenido. Elsie necesitaba más tiempo del que la prisa permitía. Sus piernas, acostumbradas a estar encerradas, temblaban con el esfuerzo de caminar sobre tierra irregular. Para resolverlo, Tashi preparó un trineo improvisado con mástiles de carpa que encontró tirados, amarrados con cuerda gruesa a uno de los caballos. Lo usaría solo para los tramos de arena suelta, donde las huellas se borrarían más rápido con el viento. El costo fue alto. Dejaron atrás la silla más cara, la que tenía herrajes de plata y parte del agua que Tashi había planeado llevar. Al percibir la ausencia de Elsie en la inspección matutina, Silas movió el campamento como quien apaga un incendio antes de que consuma todo. Contrató a un capataz llamado Briggs, hombre de cara picada por viruela y manos grandes, y a un ayudante de alguacil de nombre Harlan Pike, que despreciaba a los apaches desde que uno había matado a su hermano en una escaramuza años atrás. Pike vio en la situación la oportunidad de aparecer ante las autoridades de la villa vecina como hombre de acción. Los dos no perseguían por honor ni por justicia. Perseguirían por dinero, por reputación y por esa antipatía vieja que algunos hombres llevan como cicatriz invisible. Las primeras 2 semanas llevaron a Tashi y Elsie desde las planicies polvorientas hasta el pie de la sierra, donde los pinos comenzaban a aparecer entre las rocas y el aire olía diferente, más limpio, más frío. El calor implacable se calmó, pero el terreno se volvió traicionero con piedras sueltas y barrancos ocultos por la maleza. Tuvieron que aprender una convivencia que ninguno había deseado, que ninguno había buscado, pero que ahora era necesaria para sobrevivir. Él, silencioso por naturaleza y por costumbre, le enseñó a envolver los pies con tiras de tela humedecidas en agua con yuca machacada para evitar heridas que se infectaran. Le enseñó a leer el viento,
a saber de dónde venía y qué traía, a acostarse en zanjas cuando oían jinetes y a respirar despacio para que el pecho no se moviera. Ella, que había pasado la vida entera bajo órdenes de hombres que la veían como mercancía, comenzó a ganar dominio sobre su propio cuerpo fuera de la jaula. Encontró un ritmo posible para caminar, ni muy rápido ni tan lento que perdieran ventaja. Entendió cómo distribuir el peso al subir piedras, cómo usar las manos para equilibrarse sin lastimarse. Su cuerpo, que siempre había sido objeto de burla o asombro, empezaba a volverse herramienta de supervivencia. A cambio de las lecciones de Tashi, Elsie ofreció algo que no parecía útil en el desierto, pero lo era de modos que ninguno de los dos entendía completamente todavía. Las historias de la infancia, cuando su madre aún vivía y le leía la Biblia en voz baja junto al fuego. El recuerdo de una madre piadosa que nunca la había tratado como monstruo. El gusto por la lectura de salmos que le daban fortaleza cuando la noche hacía crecer el miedo y los lobos aullaban cerca. Mi madre me enseñó a rezar antes de dormir, decía mientras avivaba el fuego con ramas secas, cuidando de no hacer mucho humo. Decía que Dios escucha hasta en el silencio, que no hace falta gritar para ser oída. Tashi no respondía con palabras, pero su gesto al pasar la calabaza de agua, su manera de apartar las piedras más filosas del lugar donde ella se sentaría, mostraban que escuchaba con atención. La llegada a un rancho abandonado, con paredes de adobe medio caídas y techo de vigas podridas, trajo alivio momentáneo y también el primer revés serio. Una tormenta estrecha cayó en lo alto de las montañas e hinchó el arroyo seco que habían usado como camino. El agua turbia y furiosa se llevó el trineo improvisado, la bolsa con el pan que quedaba, y casi se lleva también a uno de los caballos que se había soltado en el pánico. Para continuar, tuvieron que compartir el rincón de una cabaña rota con un par de cabras bravas que balaban sin cesar. Así, usando lo poco que le quedaba, cambió uno de los pocos objetos de valor que aún cargaba, una hebilla de plata con forma de águila, herencia de su padre, por queso seco y maíz molido con doña Inés. La anciana era viuda que vivía cerca del rancho abandonado y solía vender remedios de hierbas a quien pasaba por el camino. Tenía manos nudosas y ojos agudos que veían más de lo que la gente quería mostrar. Doña Inés vio en los dos el agotamiento profundo y también la esperanza terca de quien no se rinde. Sin hacer preguntas que pudieran comprometerlos, ofreció emplastos de sábila y árnica para la hinchazón en las piernas de Elsie, que ya empezaban a ponerse moradas por el esfuerzo. Y mandó el recado que valía oro puro. Había hombres preguntando por un apache y una mujer descomunal en la cantina de San Miguel a 2 días de camino y hablaban de recompensa buena para quien diera información. «Son gente mala», dijo la anciana secándose las manos en el delantal descolorido. «Se les ve en los ojos. Pero hay un camino que no conocen», recomendó un atajo. Un cañón angosto que salía detrás de un antiguo cementerio indígena donde los cazadores solían evitar por respeto a los muertos y por miedo a los espíritus. «Es tierra sagrada», explicó bajando la voz como si alguien pudiera escuchar. «Pero para quien tiene el corazón limpio, no hay peligro. Los huesos no muerden a los justos». La travesía por el cañón exigió silencio absoluto y confianza ciega. Las paredes altas de roca roja amplificaban cada sonido hasta volverlo eco fantasmal. Los pasos de Elsie, por cuidadosos que fueran, resonaban como tambores de guerra. Aprendió a probarlos antes de transferir todo el peso, tocando primero con la punta del pie para sentir si la tierra era firme o si había piedras sueltas que pudieran rodar. Ahí, en el corazón del cañón donde la luz llegaba apenas como línea dorada en lo alto, Tashi hizo un gesto de su pueblo que Elsie nunca había visto.
Se arrodilló en la tierra y esparció un puñado de harina de maíz que había guardado, dibujando un círculo imperfecto. Pidió buena pasada en palabras que ella no entendió completamente, pero cuyo significado alcanzó a captar en el tono reverente. «Mi gente cree que la tierra recuerda», dijo con voz baja después de levantarse y sacudirse las rodillas. «Si la respetas, ella te respeta. Si la lastimas, ella cobra. Es ley vieja, más vieja que cualquier gobierno». Elsie comprendió que la fe podía ser puente entre mundos distintos, no muro que separara. Esa comprensión se volvería esencial más adelante, cuando necesitaran cruzar otros abismos más profundos que aquel cañón de piedra. Cuando dejaron el cañón atrás y oyeron a lo lejos el tintineo de arreos y el relincho nervioso de caballos cansados, supieron que la persecución estaba cerca. Más cerca de lo que habían calculado. Briggs y Pike no desistieron con la lluvia ni con el terreno difícil. Encontraron el rastro mayor con facilidad de cazadores experimentados, errando solo cuando Tassie deliberadamente confundió marcas. Caminó por piedras lisas donde las huellas no quedaban, cubrió las más evidentes con ramas y hojas secas, hizo caminos falsos que terminaban en barrancos. Aún así, fueron alcanzados una tarde en que el sol se ponía torcido, tiñendo el cielo de rojo sangre. La captura casi sucedió en ese momento, evitada porque Elsie, en un impulso de protección que la sorprendió a ella misma, empujó una piedra grande desde una saliente rocosa. La roca rodó con estruendo, bloqueando el paso angosto detrás de ellos el tiempo justo para ganar la distancia necesaria y desaparecer entre los matorrales. El empujón cobró precio inmediato. El esfuerzo la dejó cojeando de la pierna izquierda con un dolor agudo que subía desde el tobillo. Siguieron más lentos, con paradas cortas y hambre controlada que hacía crujir los estómagos. Conforme avanzaban día tras día, el vínculo que no habían elegido conscientemente comenzó a existir como resultado inevitable de necesidad compartida y respeto ganado con esfuerzo. Elsie, acostumbrada toda su vida a ser vista como espectáculo ambulante, como atracción de feria que la gente pagaba por mirar con esa mezcla de horror y fascinación, ganó rutina de persona común y corriente. Aprendió a preparar fuego sin hacer mucho humo, a dividir el agua de modo justo, a cargar lo que sus manos grandes podían sostener sin quejarse. Tassie, que se juzgaba incapaz de cuidar a alguien otra vez después de haber fallado con su compañera, reencontró paciencia que creía perdida para siempre. No hubo promesas grandilocuentes ni juramentos bajo la luna. Hubo práctica diaria, gesto tras gesto, silencio tras silencio. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella una noche, mientras calentaba las manos cerca de las brasas que chisporroteaban. El viento soplaba frío entre las rocas y las estrellas brillaban como agujeros en una tela negra. Tassie tardó en responder, como si buscara palabras que no usaba seguido. Cuando lo hizo, su voz sonó como si viniera de muy lejos, de un lugar en el pasado que dolía tocar. «Porque dejé morir a alguien una vez. No lo haré de nuevo, no si puedo evitarlo». Elsie no insistió. No hizo más preguntas. Sabía que algunas heridas no se curan con palabras, que hay dolores que solo el tiempo y las acciones pueden sanar, si es que sanan alguna vez. Al final del primer mes de huida, alcanzaron una pequeña comunidad de caravanas en la frontera difusa entre un territorio apache y una ruta de comercios que conectaba pueblos dispersos. Ahí, un hombre llamado Ephraim Morton, juez de paz itinerante que resolvía disputas menores y autenticaba documentos, hacía las veces de autoridad cuando pasaba por la zona cada 2 o 3 meses. Necesitaban harina desesperadamente y no tenían con qué pagar más que con trabajo y buena voluntad. Se quedaron algunos días cortando leña para los hogares, arreglando cercas rotas, ayudando a cavar zanjas para un sistema de riego que un granjero intentaba construir.
Parecía que el polvo al fin se asentaba, que podían respirar sin mirar constantemente sobre el hombro. Fue en ese refugio temporal, bajo el techo prestado de un granero que olía a paja húmeda y estiércol viejo, que la culpa antigua de Elsie se levantó con fuerza incontrolable y exigió voz. Ella cargaba desde hacía años el peso aplastante de un engaño que no había sido su intención, pero del cual se sentía responsable de todos modos. Cuando aún era nueva en el circo, apenas una muchacha de 16 años que no entendía completamente cómo funcionaba el mundo, Silas la había llevado a una demostración en una feria de frontera. Prometió que solo sería un desfile tranquilo para vender entradas, para atraer curiosos, nada más. Pero las promesas de Silas nunca valían lo que pesaban. Aquel día terrible que Elsie recordaba con claridad dolorosa, un grupo de jóvenes apaches se acercó al circo, curiosos, atraídos por el rumor de una mujer de tamaño extraordinario. No venían con malas intenciones, solo querían ver si los relatos eran ciertos. El equipo del circo, siguiendo órdenes de Silas, repartió bebida barata que quemaba la garganta y discurso de falsa concordia. Hombres del lugar, rancheros y comerciantes, guiados por prejuicio arraigado y lucro fácil, esperaron la confusión. La presencia de Elsie ayudó a concentrar la multitud en un solo punto, a distraer la atención. Y ahí, en medio del caos controlado, algunos jóvenes apaches fueron capturados con lazos y cuerdas, arrastrados para trabajos forzados en ranchos donde morirían sin nombre ni tumba. Elsie entendió tarde, demasiado tarde, que había sido usada como señuelo involuntario. Desde entonces, rezaba todas las noches por un perdón que no sabía cómo conquistar, que no sabía si merecía siquiera pedir. En la villa de Morton, al darse cuenta de que estaba siendo ayudada por un apache, el peso de aquella culpa vieja se volvió insoportable, como piedra en el pecho que no dejaba respirar. Le contó a Tassie, sin teatro ni dramatismo, sin intentar justificarse, lo que había pasado y cómo se sentía. Cómplice sin querer, herida por haber sido instrumento de injusticia que ni siquiera había comprendido hasta que fue tarde. No sabía, dijo con la voz quebrándose en cada palabra. Pensé que solo era una presentación, un espectáculo como cualquier otro. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era tarde. Algunos de tu gente fueron llevados. Nunca pude olvidarlo. Cada noche los veo en mis sueños. La revelación golpeó a Tassie en el lugar más sensible, en la herida que nunca había cerrado del todo. No gritó ni dio la vuelta con desprecio. No la insultó ni la abandonó ahí mismo. En lugar de eso, recogió silencio como quien junta leña para un fuego largo y tomó distancia física y emocional por 2 días completos. Trabajó doble, cortando más leña de la necesaria, cavando más profundo en las zanjas, manteniendo la cabeza ocupada para no pensar demasiado. El conflicto interno tomó cuerpo en sus noches sin dormir. El honor pedía que se alejara de la mujer ligada a la vergüenza de su pueblo, que no compartiera ni pan ni camino con quien había sido parte, aunque involuntaria, de un crimen contra los suyos. Pero la experiencia, esa maestra cruel que enseña solo con dolor, recordaba que ella también era víctima de un sistema más grande que ambos, un sistema que convertía diferencias en espectáculo y lucro, que usaba a los débiles para cazar a otros débiles. Resolver ese dilema costó noches sin dormir, caminatas solitarias al borde del campamento, conversaciones silenciosas con fantasmas que solo él veía. Lo que inclinó la balanza al final fue el modo en que Elsie pasó a actuar después de su confesión. No se escondió en autocompasión ni esperó perdón fácil. Asumió tareas más pesadas de lo necesario, las más sucias, las que nadie quería hacer. Dejó de esconderse detrás del propio dolor y comenzó a buscar reparación concreta, tangible.
Ofreció ayuda a una familia mestiza en la limpieza de un pozo que se había llenado de lodo y piedras, enfrentando miradas de desprecio y comentarios crueles sin devolver ofensa. Trabajó hasta que las manos le sangraron, hasta que las rodillas le dolieron tanto que apenas podía caminar al final del día. Tashi vio el esfuerzo desde la distancia, observó sin decir nada. Y en ese silencio reconoció la misma ética que alguna vez había aprendido con los mayores de su pueblo. Esa sabiduría que decía: quien yerra sin intención, repara con trabajo y coraje. Quien reconoce su falta merece oportunidad de enmendarla. «No puedo cambiar lo que pasó», le dijo finalmente una tarde, mientras afilaba el filo de un hacha con piedra áspera. «Pero veo que intentas hacerlo bien ahora. Eso cuenta. No borra lo viejo, pero cuenta para lo nuevo». Elsie asintió despacio, sin atreverse a sonreír, pero sintió que algo dentro de ella empezaba a sanar, como hueso roto que al fin encuentra su lugar. No hubo mucho tiempo para que ese ajuste íntimo madurara ni se profundizara. Silas Greaves, presionado por acreedores impacientes que amenazaban con quitarle todo si no pagaba pronto, y furioso por haber perdido tanto la atracción principal como los caballos que pensaba revender, llegó a la comunidad con Briggs y Pike. Traía papeles en la mano y rabia en la cara. Exigió que Morton prendiera al apache por robo de propiedad y devolviera a la mujer a su contrato legal. Sabía explotar las letras de la ley cuando le convenía. Sabía qué palabras usar para que sonaran legítimas ante oídos poco entrenados. Presentó recibos de compra de animales que parecían auténticos y un papel de compromiso que describía a Elsie como propiedad de exhibición sujeta a términos y condiciones. El clima en la comunidad se endureció como tierra bajo helada. Autoridades locales, temerosas de conflicto que pudiera atraer atención no deseada de territorios vecinos, aceptaron realizar una audiencia simple, como era costumbre en regiones sin tribunal fijo ni juez permanente. Pike vibró con la oportunidad de desfilar poder ante gente que normalmente no le hacía caso, y el pueblo se juntó por esa curiosidad morbosa que atrae multitudes a los juicios. «Ese apache me robó 2 caballos buenos», declaró Silas con voz de hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Y ella es parte de mi empresa desde hace años. Tiene contrato firmado con su propia mano». Morton, sentado detrás de una mesa de madera gastada que había visto mejores días, miró los papeles con la desconfianza natural de quien ha vivido lo suficiente para saber que no todo lo escrito es verdad. «Los contratos se respetan cuando son justos», dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Pero también se revisan cuando hay duda razonable». Fue entonces que el cuidado anterior, toda esa ayuda que Rosa y otros habían guardado en secreto, se transformó en salida posible. Rosa Valdés, que no había soportado su propia cobardía al dejar el circo sin intentar ayudar antes, había seguido el rastro de ellos semanas después. Viajó en tren hasta donde pudo, luego en carreta, preguntando en cada pueblo por noticias de un apache y una mujer alta. Llevaba consigo el pedazo del libro de cuentas que había guardado y otras anotaciones recogidas a escondidas durante noches de insomnio cuando Silas dormía a la borrachera. Encontró a Elsie en la mañana de la audiencia justo cuando el sol empezaba a calentar la tierra fría. Con lágrimas contenidas que le temblaban en las pestañas, entregó los papeles con manos que no dejaban de temblar. Los documentos que Rosa entregó eran evidencia clara. Registros de compra de caballos con marcas raspadas a propósito. La lista detallada de pagos a intermediarios en ferias de frontera que traficaban con animales robados. Y sobre todo, la nota del intento de venta de la atracción principal a un coleccionista de humanos en Chihuahua. Un documento que Silas había mandado preparar con un escribano corrupto y que Rosa, en una noche de lluvia torrencial, había copiado letra por letra a la luz temblorosa de una vela.
Guardé esto porque sabía que algún día serviría, dijo Rosa con voz que apenas se oía entre el murmullo de la gente reunida. No pude ayudarla antes, pero puedo ahora, y lo haré aunque me cueste el trabajo o la vida. Elsie, que había pasado toda su existencia callada, obedeciendo órdenes, agachando la cabeza, haciéndose pequeña para no molestar, entendió que aquel era el momento de hablar por sí misma y por quienes había ayudado sin querer a herir. Era momento de usar la voz que siempre había tenido, pero nunca se había atrevido a usar con fuerza. En la carpa improvisada de Morton, sin espectáculo ni público pagador, ella se levantó con el cuidado que había aprendido para no asustar a nadie con su tamaño. Pidió permiso con gesto respetuoso y relató con principio, medio y fin cómo había sido mantenida por años bajo contratos abusivos llenos de cláusulas que no entendía cuando las firmó siendo apenas una niña asustada. Explicó cómo Silas usaba deudas inventadas por comida, por ropa, por alojamiento, para impedir cualquier salida, cualquier escape. Contó sobre el episodio terrible de frontera que la había marcado para siempre, cuando su presencia fue usada para capturar gente inocente. Su voz temblaba pero no se rompió. Sus manos temblaban pero no se escondieron. Tashi no robó caballos, dijo mirando directamente a Morton con ojos que habían aprendido a sostener la mirada. Recuperó los suyos, identificados por cortes especiales en el freno y un nudo en las riendas que solo él hace. Rosa puede atestiguarlo porque los vio en el circo, y estos papeles muestran que Silas Greaves compra animales robados y los revende. Morton comparó las marcas descritas en los testimonios con los animales amarrados afuera, bajo el sol que ya pegaba fuerte. Pidió que trajeran los caballos para inspeccionarlos personalmente. Confirmó las diferencias, vio los cortes en el cuero del freno, reconoció que las historias coincidían demasiado bien para ser inventadas. El juez de paz, hombre de modos simples pero honesto en su manera de ver el mundo, preocupado por mantener el orden sin caer en injusticia, entendió que había fraude evidente en los recibos de Silas y abusos claros en el contrato que pretendía mantener a Elsie como propiedad. «Según lo que veo aquí», dijo Morton golpeando los papeles con el dedo índice, haciendo que el sonido resonara en el silencio tenso, «usted, señor Greaves, ha falsificado documentos de propiedad y ha mantenido a esta mujer en condición impropia, casi como esclava. Los caballos con marca irregular serán retenidos hasta que sus dueños legítimos aparezcan y presenten pruebas. Y usted deberá responder por falsificación y comercio indebido cuando llegue un alguacil de jurisdicción mayor, lo cual será pronto». Harlan Pike, irritado con el desenlace que no le daba la gloria que esperaba ni la recompensa que codiciaba, intentó aún inflamar a la multitud contra el Apache. Se paró en una piedra para verse más alto y gritó con voz que pretendía sonar autoritaria: «¿Van a creer la palabra de un salvaje? Todos sabemos lo que su gente hace. Matan, roban, queman». Pero la gente del pueblo había escuchado los testimonios completos, había visto los papeles con sus propios ojos, había notado cómo las historias encajaban unas con otras como piezas de un rompecabezas. Algunos comenzaron a murmurar que Pike buscaba problemas donde no los había, que quería causar conflicto solo para quedar bien con alguien que ni siquiera estaba presente. Briggs, con más experiencia en leer situaciones que su compañero, vio que el viento había cambiado de dirección y que no recibiría ni un centavo de recompensa. Se alejó de la confusión sin hacer ruido, montó su caballo y desapareció en dirección contraria antes de que alguien le hiciera preguntas incómodas. Silas Greaves perdió la voz de mando que solía usar como látigo invisible, esa manera de hablar que hacía que la gente obedeciera sin pensar. Sin el aura de poder que lo rodeaba cuando tenía dinero y respaldo,
se encogió ante su propia codicia expuesta a la luz del día. Esto no ha terminado. Masculló entre dientes apretados antes de retirarse. Pero todos los presentes sabían que sí había terminado, que su palabra ya no valía nada en esa región. Rosa, por su parte, encontró el coraje que venía buscando desde hacía años, el valor que había estado escondido bajo capas de miedo y necesidad. Aceptó permanecer en la comunidad como costurera independiente, ya no trabajando para nadie que pudiera controlarla. Se propuso testimoniar formalmente, si era necesario, cuando el asunto siguiera su curso legal ante autoridades mayores. Concluida la audiencia sin más incidentes, Morton emitió registros simples en papel sellado para evitar nuevos abordajes indebidos de cazarrecompensas o aprovechados. Indicó un terreno comunal al borde del camino principal, donde viajeros solían parar a tomar agua de un manantial natural. «Ahí pueden quedarse si quieren», dijo a Tashi y Elsie. «Nadie los molestará si mantienen el lugar en orden y ayudan a quien lo necesite». Ahí, a lo largo de los meses siguientes que pasaron como agua lenta pero constante, Tashi y Elsie levantaron un refugio de madera tosca y piedra apilada. El trabajo no fue ligero ni rápido. Cada tabla, cada viga tuvo su precio en esfuerzo. Necesitaron negociar cada pieza de madera con cargas de leña cortada y apilada, cada saco de maíz con arreglos de cerca para rancheros vecinos, cada herramienta prestada con promesa de devolverla en mejor estado. El pozo poco profundo que encontraron, casi seco cuando llegaron, fue limpiado con la ayuda de la familia mestiza que antes había sufrido desprecio y comentarios crueles. Cavaron más hondo, reforzaron las paredes con piedras planas, construyeron un brocal sencillo. El agua que encontraron era limpia y fresca, suficiente para ellos y para quien cruzara la región necesitando un trago. La convivencia diaria consolidó lo que antes era solo alianza temporal de fuga y necesidad mutua. Tashi, aún silencioso por naturaleza, mantuvo el compromiso firme de proteger sin aprisionar, de cuidar sin controlar. Elsie, ahora verdaderamente libre por primera vez en su vida adulta, aprendió a ocupar el espacio que le pertenecía por derecho sin pedir permiso para existir, sin disculparse por su tamaño. Los habitantes de la región, primero desconfiados como suelen ser con los forasteros, reconocieron gradualmente el valor real de un lugar seguro para descanso. Un lugar donde se pagaba con trabajo justo, donde el agua se compartía sin tacañería, donde nadie era exhibido como trofeo ni juzgado por su apariencia o su origen. «Es gente de bien», decía doña Inés cuando alguien preguntaba en el mercado. «Trabajan duro, no piden más de lo necesario y no buscan pleito con nadie. Eso es más de lo que puede decirse de muchos cristianos que conozco». Los días tomaron forma en tareas compartidas que creaban ritmo y sentido. Casi reparaba arneses rotos con paciencia de artesano, curtía cuero usando técnicas que había aprendido de los mayores de su tribu. Enseñaba a quienes pasaban cómo rastrear agua bajo la tierra, mirando las plantas y el vuelo de ciertos pájaros. Elsie cosía ropa usando retazos que Rosa le traía. Cocinaba guisos grandes en olla de hierro. Cuidaba el pequeño huerto que había sembrado con semillas que la costurera le había regalado. No era vida fácil ni cómoda. Las mañanas empezaban antes del alba y las noches terminaban con cuerpos adoloridos. Pero era vida propia, elegida, construida con manos que ya no temblaban de miedo, sino de cansancio honesto. Una tarde calurosa, mientras regaba las plantas de maíz que empezaban a brotar verdes y tiernas entre surcos cuidados, Elsie recordó la pregunta que había hecho aquella noche terrible en la jaula del circo. ¿Fuiste tú a quien Dios envió? Ahora ya no necesitaba respuesta porque había entendido algo más profundo. Sabía que Tashi no había sido enviado por nadie, ni por Dios, ni por el destino. Simplemente
Había elegido hacer lo correcto cuando tuvo la oportunidad, cuando habría sido más fácil mirar para otro lado y seguir buscando solo sus caballos. Y esa elección, sostenida día tras día con trabajo y respeto mutuo, había construido algo más fuerte y más real que cualquier milagro de los que cuentan los predicadores. Tachi, desde la sombra fresca del refugio donde reparaba una silla desgastada, la observaba en silencio mientras ella trabajaba en el huerto. No había palabras para lo que sentía, esa mezcla de paz y propósito que no había experimentado desde que perdió a su compañera. Pero tampoco hacían falta palabras. Algunos entendimientos viven mejor en el silencio compartido. Al final del 6º mes desde la fuga, cuando el frío comenzó a bajar de las montañas, trayendo viento cortante y noches heladas, la transformación era visible incluso para quien no conociera la historia completa. El circo de Silas Grieve, sin la atracción principal que sostenía sus taquillas y sin la fachada de honestidad que necesitaba para operar, no resistió el peso de sus propias deudas acumuladas. Se desarmó en pedazos como casa vieja bajo tormenta, vendido a quien quisiera comprar carpas viejas con agujeros, animales flacos que apenas servían para trabajo, carretas con ruedas chuegas. Silas desapareció rumbo a Texas, según decían, perseguido por prestamistas que no aceptaban excusas ni promesas. Rosa Valdés, con las manos ahora firmes y la cabeza en alto, cosía vestidos para madres e hijas que iban y venían por el camino. Había encontrado no solo trabajo digno, sino también respeto ganado con esfuerzo propio. Morton seguía en su ronda de juez itinerante, ahora con los papeles de Tashi y Elsie bien guardados en su maletín de cuero, listos para mostrar a quien cuestionara su derecho a estar ahí. Briggs había partido en otra dirección sin dejar rastro, buscando empleo menos arriesgado y más seguro. Pike, advertido severamente por Morton de que causara problemas, moderó el ímpetu de persecución y se dedicó a tareas más sencillas en el pueblo donde vivía, donde nadie le hacía mucho caso. La historia de los dos no se volvió canto de bravura que cantaran en cantinas, no se convirtió en corrido ni en leyenda adornada, pero sí se volvió ejemplo callado de esfuerzo cotidiano, de esas victorias pequeñas que no hacen ruido, pero que cambian vidas de modo permanente. Las elecciones de cada uno tuvieron costo real y sentido profundo. La fuga sacrificó bienes materiales y comodidad inmediata. El camino exigió reconocer dolores viejos enterrados y repararlos con actos concretos, no con palabras huecas. El pedido susurrado detrás de los barrotes de una jaula encontró respuesta no en milagro caído del cielo, sino en decisiones sostenidas por el honor personal y la compasión genuina. Al admitir la culpa que cargaba y actuar deliberadamente para que la injusticia no se repitiera, Elsie se liberó del peso invisible que la mantenía menor de lo que realmente era, que la hacía sentir que no merecía bondad ni respeto. Al sostener la vida en común con trabajo diario y respeto mutuo, Tashi mostró a sí mismo y a otros que protección no es posesión, que cuidar a alguien no significa controlarlo, y que dignidad se construye con constancia, no con gestos dramáticos. Una noche de esas, en que el fuego crepitaba y las estrellas parecían más cercanas de lo normal, sentados uno al lado del otro en bancos de madera sin pulir, Elsie rompió el silencio confortable que los envolvía. Antes pensaba que necesitaba ser salvada, dijo mirando las llamas danzantes con ojos que ya no evitaban la luz. Ahora sé que lo que necesitaba era alguien que me ayudara a salvarme a mí misma. Tashi asintió despacio, entendiendo el peso de esas palabras. Mi compañera me dijo una vez que la libertad no se regala como quien da limosna. Se construye paso a paso, como un camino que hay que abrir entre las piedras.
Su voz se quebró ligeramente al mencionar a la mujer que había perdido. Pero ya no era solo dolor agudo lo que sentía, era también memoria honrada, respeto por lo que fue. Elsie extendió la mano grande y tocó brevemente el hombro de Tashi, un contacto ligero que duró apenas un segundo. No era gesto de romance ni promesa de amor, era reconocimiento simple entre dos personas que habían aprendido a confiar cuando la confianza parecía imposible. Los meses que siguieron trajeron visitantes diversos, cada uno con su propia historia de huida, búsqueda o simple cansancio. Algunos venían huyendo de deudas o de conflictos familiares, otros buscando rumbo en vidas que se habían perdido. Taji y Elsie no preguntaban de dónde venían ni a dónde iban, no exigían explicaciones ni historias completas. Ofrecían agua fresca del pozo, sombra bajo el techo de madera, un lugar donde descansar sin miedo a ser juzgado o entregado. A cambio, recibían trabajo voluntario, comida cuando sobraba y a veces solo una conversación breve que rompía la monotonía. Era intercambio justo, sistema simple que funcionaba por reciprocidad honesta. Un día llegó un hombre mayor de barba gris y espalda encorvada, con dos niños pequeños que apenas hablaban. Había perdido a su esposa en el camino, víctima de fiebre que no perdonó ni su juventud ni su bondad, y no sabía cómo seguir adelante con dos bocas que alimentar y dos corazones rotos que consolar. Se quedó 3 semanas completas, ayudando a reparar el techo del refugio que goteaba cuando llovía, mientras los niños jugaban cerca del pozo bajo supervisión cuidadosa. Elsie les enseñó a hacer pequeñas figuras de barro con el lodo de la orilla, y Tashi les mostró cómo escuchar el viento para saber si venía tormenta, cómo reconocer las nubes que traen lluvia de las que solo prometen. Cuando el hombre se fue, rumbo a un pueblo donde tenía un hermano que podía ayudarlo, dejó un saco de frijoles secos y una bendición sincera. «Que Dios los guarde», dijo con los ojos húmedos de lágrimas contenidas. «Hacen más bien que muchas iglesias que he visto en mi vida». Otra vez llegó una mujer apache con su hijo enfermo de fiebre alta que lo hacía delirar. Tashi habló con ella en su lengua natal, palabras que no usaba desde hacía mucho y que le dolieron en la garganta como si fueran piedras. Elsie preparó té de hierbas amargas que doña Inés le había enseñado a hacer, con hojas secas y raíces machacadas. El niño mejoró notablemente en 2 días, recuperando color en las mejillas y brillo en los ojos. Antes de irse, la mujer apache dejó un tejido de lana gruesa con patrones geométricos y tocó la frente de Elsie en señal de respeto profundo, un gesto que significaba reconocimiento de igual a igual. «Tu corazón es bueno», dijo la mujer a Tashi en apache, palabras lentas y cargadas de significado. «Elegiste bien tu camino y bien tu compañía». No todas las visitas fueron pacíficas ni bien intencionadas. Una vez, 3 hombres armados con rifles viejos pero funcionales llegaron pretendiendo buscar refugio, pero sus ojos decían otra cosa completamente distinta. Querían saber si había dinero guardado en alguna parte, si valía la pena quedarse para robar lo poco que hubiera. Tashi, sin levantar la voz ni hacer movimientos bruscos, les mostró el rifle que mantenía siempre cerca, bien aceitado y cargado. Les explicó con calma pero con firmeza absoluta que el lugar era respetado por viajeros de muchos lados, de muchas razas y creencias. «Si causan problemas aquí», dijo mirando a cada uno a los ojos, «no solo yo vendré tras ustedes, vendrán otros. Este lugar es de todos los que lo necesitan con buenas intenciones. No es de nadie que quiera dañarlo o aprovecharse». Los hombres intercambiaron miradas, calcularon riesgos y se fueron sin incidente después de tomar agua. Sabían por experiencia que amenazas así se sostenían en verdad compartida, no en bravuconadas de un solo hombre. Con el tiempo que pasaba marcado por cosechas y estaciones, el refugio se volvió referencia conocida en la región.
donde el Apache y la Mujer Alta, decían los viajeros cuando daban indicaciones a otros que venían detrás. Ahí se puede parar tranquilo, tomar agua limpia, descansar sin pagar más que con respeto. No era nombre oficial registrado en ningún mapa, pero bastaba para que la gente supiera de qué hablaban. Elsie comenzó a guardar semillas de cada cosecha exitosa, seleccionando las mejores mazorcas y los frijoles más grandes, a mejorar el huerto, agregando nuevas plantas que otros viajeros traían como regalo. Construyó con sus propias manos una pequeña despensa de adobes secos al sol, donde almacenar lo que sobraba para los meses duros del invierno. Tashi expandió el pozo original, cavando más hondo con la ayuda de quienes pasaban y querían contribuir. El agua que encontraron a mayor profundidad era aún más limpia y abundante, fría incluso en los días más calurosos del verano. Morton, al verlo en una de sus visitas rutinarias, comentó que aquel lugar podría volverse parada permanente, reconocida oficialmente, si seguían cuidándolo con el mismo esmero. «No busco fundar pueblo ni ser autoridad», respondió Tashi mientras enrollaba una cuerda mojada. «Solo ofrecer lo que me gustaría haber encontrado cuando lo necesitaba. Eso es todo». Rosa visitaba cada mes sin falta, trayendo telas sobrantes de sus trabajos, noticias de los pueblos cercanos y a veces simplemente compañía femenina que él sí agradecía sin decirlo. Se había casado con un comerciante honesto de granos que respetaba su trabajo pasado y su independencia presente, que no le exigía olvidar de dónde venía. «Estoy bien», le decía a Elsie mientras tomaban té amargo sentadas a la sombra. «Y tú también lo estás. Nos lo merecemos después de todo». Elsie sonreía ante esas palabras. No eran sonrisas grandes ni dramáticas, pero eran genuinas como pocas cosas en su vida lo habían sido. Había aprendido la lección difícil de que la felicidad no necesitaba ser espectáculo ruidoso para ser real. Podía ser simplemente el sol tibio de la tarde, el sabor del pan recién hecho, la certeza sólida de un techo seguro sobre la cabeza. Una noche, mientras las estrellas llenaban el cielo como arena brillante derramada sobre terciopelo negro, Tashi le habló de su compañera por primera vez sin que las palabras le dolieran como cuchillos en la garganta. «Se llamaba Aiyana», dijo con voz suave. «Significa flor eterna en nuestra lengua. Le gustaba cantar mientras trabajaba, canciones viejas que su abuela le había enseñado. Cuando la perdí, pensé que nunca volvería a escuchar música verdadera en el mundo». Él sí escuchó sin interrumpir, sabiendo que ese tipo de dolor profundo no se cura nunca del todo. Solo se aprende a llevar como cicatriz, que no se ve, pero que siempre está. «¿Y ahora?», preguntó suavemente después de un silencio respetuoso. Tashi miró el fuego que bailaba entre las piedras. «Ahora escucho diferente. No es su voz, nunca volveré a oír su voz, pero hay otras cosas que suenan bien. El viento en las hojas, el agua cuando cae en el pozo, tu risa cuando algo sale bien en la cocina o cuando los niños que pasan te cuentan historias». Hizo una pausa larga. «No es lo mismo que lo que tuve, pero es algo bueno, y eso cuenta». Él sí asintió entendiendo cada palabra en su profundidad. «Yo también perdí cosas que no volverán», dijo mirando sus manos grandes que habían trabajado tanto. «Mi madre que era buena, mi infancia que nunca tuve de verdad, la idea de que alguien me vería alguna vez como persona normal, pero aquí, contigo, con esta vida que construimos, recuperé algo que pensé que nunca tendría». «¿Qué cosa?», preguntó Tashi girando la cabeza para mirarla. «Respeto, paz. Un hogar que es mío, no porque alguien me lo regaló, sino porque lo construí. Eso no tiene precio». El segundo invierno fue más duro que el primero, con nieve que cayó más de lo usual, y algunos caminos que se cerraron por semanas enteras. Tashi y Elsie se prepararon bien. Tenían leña apilada hasta el techo,
comida guardada en la despensa, el refugio reforzado con barro y paja. Pero no estaban solos cuando la tormenta más fuerte llegó. 3 familias que pasaban rumbo al sur, buscando tierras más cálidas, quedaron atrapadas por la nevada repentina y buscaron refugio tocando la puerta con urgencia. Durante casi un mes completo, el lugar se llenó de voces diferentes, de niños jugando cerca del fuego con cuidado, de mujeres cocinando juntas, compartiendo recetas y secretos, de hombres reparando herramientas y contando historias para pasar el tiempo. No fue fácil ni idílico. El espacio era limitado y la convivencia forzada. La comida debía racionarse con cuidado. Las tensiones surgían por pequeñeces como quién dormía más cerca del fuego o quién había usado más harina. Pero Tashi y Elsie sostuvieron el orden frágil con ejemplo constante. Trabajaban más que nadie, compartían lo que tenían sin quejarse, no permitían peleas que pudieran escalar a violencia. Cuando al fin la nieve cedió bajo el sol débil de finales de invierno y los caminos se abrieron lo suficiente para viajar, las familias se fueron profundamente agradecidas. Dejaron mantas tejidas a mano, herramientas que ya no necesitaban, semillas guardadas para la siguiente temporada. Un hombre que sabía tallar madera hizo una señal con palabras simples pero poderosas. Refugio libre. Todos bienvenidos. La colgó en la entrada sin pedir permiso, sabiendo que reflejaba la verdad exacta del lugar. Elsie miró la señal balanceándose con el viento con algo parecido al orgullo tranquilo. «Nunca pensé que tendría un hogar con nombre propio», dijo tocando la madera con los dedos. «No tiene tu nombre», respondió Tashi ajustando una cuerda. «Pero tiene tu espíritu. Y eso es mejor». Con la primavera que llegó lenta pero segura, llegaron nuevas siembras, nuevos viajeros con historias frescas, nuevas oportunidades de ayudar y ser ayudados. El refugio se sostenía no por riqueza acumulada, sino por reciprocidad genuina. Quien llegaba necesitando, recibía lo que se podía dar. Quien tenía para dar, daba lo que podía. No era sistema perfecto ni libre de abusos ocasionales, pero funcionaba más veces de las que fallaba. Morton, en una de sus visitas regulares que hacía montado en su mula vieja, le comentó a Tashi que había recibido informes de otros alguaciles y jueces sobre el lugar. «Dicen que es raro», explicó Morton quitándose el sombrero para limpiarse el sudor. «Un apache y una mujer gigante ayudando a todo mundo sin pedir nada a cambio. Algunos no entienden por qué lo hacen, sospechan que hay trampa». Tashi encogió los hombros mientras ataba una cuerda. «No necesitan entender las razones. Solo necesitan saber que el lugar existe y que está abierto para quien lo necesite con buenas intenciones». Morton sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Así es. Y por eso seguiré defendiéndolo cuando alguien pregunte o cuestione. Tienen mi palabra». Un día de verano caluroso, casi 2 años completos después de la fuga nocturna del circo, llegó una caravana grande con familias mestizas que buscaban tierras más al oeste, persiguiendo promesas de trabajo y oportunidad. Traían niños de todas las edades, ancianos que ya casi no podían caminar, animales flacos pero resistentes. Se quedaron 4 días descansando, reparando carros rotos, preparándose física y mentalmente para el tramo final que sería el más duro. Entre ellos venía una muchacha joven de ojos curiosos que miraba a Elsie con interés genuino, sin esa mezcla de horror y fascinación que tanto dolía. Se acercó tímidamente una tarde cuando el sol empezaba a bajar. «¿Es verdad que estuviste en un circo?», preguntó con voz suave. Elsie se tensó por un momento instintivo, preparándose para burla o crueldad, pero luego vio la cara abierta de la muchacha y asintió. «Sí, estuve muchos años. ¿Y te escapaste?» «Me ayudaron a escapar y después elegí quedarme libre, construir esto». La muchacha pensó en eso con seriedad. «Mi padre dice que eres valiente. Dice que no cualquiera construye algo bueno después de haber sufrido tanto.
Elsie sintió un nudo apretado en la garganta. «Dile a tu padre que no fui solo yo quien fue valiente. Fue Tashi, fue Rosa, fue mucha gente que eligió ayudar en lugar de mirar para otro lado. La valentía compartida es más fuerte que la individual». Cuando la caravana se fue rumbo al oeste polvoriento, el líder dejó una pequeña bolsa de cuero con monedas de plata. No muchas, pero de buen peso. «No es pago por los servicios», aclaró con voz firme. «Es agradecimiento sincero. Úsenlo para lo que necesiten cuando vengan tiempos difíciles». Tashi y Elsie guardaron las monedas con cuidado en una caja de madera enterrada bajo el piso. Sabían que vendrían tiempos en que harían falta, cuando el trabajo no bastara, cuando la bondad necesitara respaldo material para sostenerse. Pero por ahora todo estaba en orden suficiente. Las estaciones pasaban marcadas por cosechas que a veces eran buenas y a veces escasas, por lluvias que llegaban cuando debían o se retrasaban causando preocupación, por visitantes que dejaban marca en la memoria. Algunos se quedaban días completos, otros solo las horas necesarias para descansar. Cada uno dejaba algo tangible o intangible, una herramienta reparada, una historia contada, un consejo útil. Y cada uno se llevaba algo también: agua limpia, descanso verdadero, la certeza renovada de que en el mundo aún había lugares donde ser diferente no era crimen ni vergüenza. Elsie había engordado un poco con el tiempo. Ya no tenía la delgadez enfermiza del hambre constante y el estrés perpetuo. Su rostro mostraba ahora líneas de risa alrededor de los ojos, además de las viejas marcas de tristeza en la frente. Tashi, por su parte, había dejado de mirar nerviosamente sobre el hombro cada vez que oía cascos de caballo acercándose. La paz que habían construido ladrillo por ladrillo no era perfecta ni estaba garantizada para siempre, pero era real como la tierra bajo los pies. Cierta mañana, mientras el sol nacía perezoso pintando el cielo de colores suaves y el aire tenía ese olor característico a tierra fría que anuncia buen día, Elsie regó el pequeño cantero que había plantado con la ayuda paciente de doña Inés. Entre piedras cuidadosamente colocadas brotaban hojas verdes de maíz tierno que prometían buena cosecha. No había público pagador mirando, ni aplauso esperado. Había agua, sombra generosa y quietud profunda que alimentaba el alma. Tashi contaba los sacos de harina que podrían entregar en el próximo intercambio con el comerciante que pasaba cada mes. El trabajo nunca terminaba del todo. Siempre había algo que reparar o mejorar, pero ya no pesaba como obligación amarga. Tenía sentido claro, propósito definido, y sobre todo tenía compañía elegida. El pedido que Elsie había hecho aquella noche en la jaula, cuando preguntó si Tashi era quien Dios había enviado, ya no necesitaba respuesta verbal. La pregunta sobre destino y propósito divino se había resuelto no con milagro espectacular caído del cielo, sino con elección humana repetida día tras día. Elección de ayudar cuando era más fácil ignorar. Elección de reparar cuando era más simple destruir. Elección de construir algo bueno sobre las ruinas del dolor compartido. Y ahí, en ese pedazo olvidado del viejo oeste, entre polvo que nunca descansaba y piedra que aguantaba todo, entre memoria que dolía y esperanza que sanaba, dos personas que el mundo había intentado quebrar de modos diferentes encontraron la forma de sostenerse mutuamente. No con promesas grandiosas de amor eterno, ni con gestos heroicos de sacrificio imposible, sino con lo más simple y lo más difícil al mismo tiempo. Respeto cotidiano que no fallaba, trabajo compartido que no se quejaba, y la certeza profunda de que ser extraordinario no era don enviado del cielo, ni maldición heredada del infierno, sino simplemente parte inevitable de existir con dignidad en un mundo que pocas veces la ofrecía sin condiciones crueles.
El sol seguía su camino eterno por el cielo inmenso. El viento traía olor a salvia y a posibilidad. Y en el refugio que habían construido juntos con manos callosas y corazones determinados, la vida continuaba, un día sencillo a la vez, con toda la belleza callada que eso implica cuando se vive con intención y propósito.